pues vamos a empezar ya. Gracias a todos y a todas las que estáis aquí con nosotros en esta tercera conferencia del ciclo de este año. Gracias especialmente a esas caras que reconozco que han venido a las tres conferencias, lo que nos ratifica que el tema es de interés, que el ciclo interesa. Bueno, en esta ocasión vamos a terminar esta tercera conferencia con María Taussiet, con una conferencia que lleva por título La otra vida, visiones del más allá en Oriente y Occidente. María, en primer lugar, gracias por estar aquí. Es una suerte contar contigo. María viene de Madrid y a su agenda la ha podido compatibilizar para este acto. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación. María es especialista en historia cultural, ha investigado el mundo de las creencias e ideas religiosas en torno a la brujería, la magia y la posesión demoníaca. En el marco de la Reforma Católica en la España de los siglos XVI y XVII, ha estudiado aspectos como la excomunión, la resistencia a la confesión, los insultos religiosos, las reliquias, el discurso moral sobre la locura, el don de lágrimas o el purgatorio, así como la noción de inmortalidad y su plasmación en representaciones científicas y fabulosas del más allá. En el ámbito de la antropología religiosa, ha publicado sobre la historia de las emociones, el giro espectral, los lenguajes alegóricos y sobre mitografías literarias y cinematográficas. Actualmente trabaja sobre la historia de las mujeres y de las relaciones de género, en particular sobre el concepto de sensibilidad en la Ilustración. María, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Muchas gracias por la presentación. Terminamos el ciclo de tres conferencias dedicado a la conciencia con esta charla sobre visiones del más allá. Y aunque todos sabemos el significado de la palabra conciencia, quizá no está de más recordar que procede del latín cum scientia, es decir, que sería un estado de conocimiento o, si se quiere, una forma de percibir o de entender tanto a uno mismo como a lo que llamamos realidad exterior. En los años 50 del siglo pasado, con el estudio científico de los sueños, empezó a extenderse la idea de los estados alterados de conciencia. Normalmente los asociamos a los inducidos por drogas o por situaciones extremas como privación de comida o sueño, pero lo cierto es que son innumerables. Por ejemplo, el estado de alguien que acaba de discutir, todavía irascible, el de quien se concentra profundamente en la meditación, el de quien está bailando, casi en trance, el de quien está enamorado, el de quien tiene miedo o está profundamente preocupado, angustiado, ansioso, deprimido, etc. Los llamados estados alterados de conciencia son tantos que lo verdaderamente insólito es encontrar a alguien en un estado de conciencia no alterado, completamente sereno y sosegado. Las visiones del más allá a las que me referiré a continuación suponen formas de conciencia, tanto si las entendemos simplemente como puntos de vista o como experiencias excepcionales o sobrenaturales. El tema es inagotable. Prácticamente todas las culturas a lo largo de la historia han imaginado formas de vida después de la muerte. En realidad, cada individuo tiene una manera particular de entender la muerte, el fin que implica la muerte o la continuación, post-mortem. Empezaré por lo que nos es más familiar, las visiones del más allá en el mundo occidental. A partir del triunfo definitivo del cristianismo, con su insistencia en distinguir el bien y el mal, las opciones fueron delimitándose, pero en culturas más antiguas de las que somos herederos, como la hebrea o la grecolatina, las cosas no estaban tan claras. Entre los griegos y romanos hubo todo tipo de opiniones. Algunos creían en la supervivencia colectiva de las almas y en un eterno retorno a su inocencia original, una restauración o apocatástasis que algunos filósofos cristianos primitivos entendieron como una salvación universal, o sea, salvación de todos. Otros creían más bien en diferentes formas de transmigración, metempsícosis o reencarnación, también se puede decir, y también eran muchos los que aseguraban que no había nada más allá de la muerte.
Una de las formas de inmortalidad más apreciadas en el mundo antiguo era la fama, la gloria, el recuerdo imperecedero, pero eso estaba al alcance de muy pocos, los laureados con el verdor perenne de la planta simbólica, el laurel. Por lo general, se pensaba que los muertos iban a un mundo subterráneo o inframundo llamado Hades, como el dios de este lugar. Para llegar allí tendrían que cruzar un río, el Aqueronte, río del dolor, siendo llevados a la otra orilla por el barquero Caronte, a quien pagaban con un óbolo o moneda que los parientes ponían en la boca de los difuntos. Ese mundo era sombrío, lúgubre, y sus habitantes llevaban allí una existencia crepuscular y exangüe, vagando como sombras o fantasmas, sin sensibilidad, memoria, voluntad ni entendimiento. Otra forma de llamar al inframundo o morada de los muertos era Averno. En principio, Averno era el nombre de un lago cerca de Nápoles que los grecorromanos consideraban una de las bocas del infierno. De esto se podría hablar mucho, pero seguimos. El significado etimológico de Averno es sin aves, del griego aornos, de ahí viene ornitológico, ¿no? Pues las emanaciones de diversos vapores nocivos hacían que la vida en el lago fuera casi imposible y todas las especies de pájaros perecían si se asentaban allí. Quizá eso inspiró la idea del infierno. La imagen del más allá de la antigüedad clásica expresaba en realidad un íntimo contacto con la naturaleza. Así, por ejemplo, la esposa del dios del inframundo, Hades, en Roma Plutón, era Perséfone, Proserpina, cuya historia mítica representa una alegoría del paso de las estaciones. Perséfone, según el mito, según la leyenda, estaba recogiendo flores con algunas ninfas, amigas, ahí las vemos, cuando Hades apareció, emergiendo de una grieta del suelo, la raptó y se la llevó a su reino subterráneo. La madre de Perséfone, Deméter, Ceres en Roma, por cereales, que era la diosa de la agricultura, al no encontrar a su hija, desolada y llena de cólera, provocó que los campos quedaran estériles, hasta que finalmente Zeus, Júpiter, obligó a Hades a devolver a Perséfone la mitad del año al mundo exterior, coincidiendo con la floración en primavera y verano, que por cierto hoy o ayer empieza la primavera, para enterrarse de nuevo en otoño e invierno. Me encanta este cuadro de los muchos que hay de estos mitos griegos, porque la vemos también ahí enterrada, no solo fuera. En un principio se imaginaba a todos los muertos en un mismo lugar. Posteriormente, en época de Hesíodo, hacia el siglo VIII a.C., se introdujo la idea de un juicio tras la muerte, diferenciándose los premiados y los castigados. A partir de entonces, los malvados irían al profundo Tártaro, ahí se ve un esquema de este mundo imaginario, como todos, del más allá, y los virtuosos a los campos elíseos, para algunos identificados con las Islas Afortunadas. Una especie de paraíso, pero por lo general en la antigüedad la mayoría de las culturas seguían imaginando a los muertos en un estado indiferenciado o amoral. O sea que esto de separar los buenos y los malos es un poco una excepción en la antigüedad. En general se pensaba que los muertos iban todos al mismo lugar y ya, ¿no? En este sentido resulta interesante que en el mundo hebreo también se concibiera en origen un solo espacio común para todos, el llamado Sheol, un lugar de inconsciencia situado debajo de la tierra donde las almas estarían como dormidas. Los muertos allí no sentirían dolor ni placer, no habría recompensa para los justos ni castigo para los malvados. Los honrados y los criminales, los hebreos y los gentiles, todos dormirían juntos sin conciencia en el llamado seno de Abraham, otro lugar de estos, ¿no? Del más allá, que luego terminó designando el cielo de los bienaventurados. Esta idea primitiva del sueño del alma de los muertos, o psicopaniquia, que estarían hasta la resurrección en un estado neutro, sin pena ni gloria, que decimos, iba a ser considerada herejía más tarde en el cristianismo, pues según un dogma que se creó, nada más morir cada alma iba ya a su destino, sin esperar al juicio final.
Sin embargo, al igual que ocurrió en el mundo griego, también en el judaísmo fueron elaborándose con el tiempo recompensas o castigos después de la muerte, aunque nunca llegaron a calar demasiado profundamente. Lo más parecido al infierno de los cristianos era la llamada Gehenna, palabra derivada de Ge Hinnom, que significa Valle de Hinnom, situado a las afueras de Jerusalén. Allí es donde, según la Biblia, vivían los israelitas idólatras, los famosos idólatras que seguían adorando al dios fenicio Baal o Moloch, sacrificándole niños ritualmente. Las supuestas ofrendas de niños, sin embargo, no se han probado ya, y hoy en día tiende a creerse que el mito se provocara por la altísima mortalidad infantil y que este lugar fuera más bien una necrópolis de niños, ¿no? Pero había que demonizar a los dioses semíticos previos cuando se estaba promoviendo el monoteísmo de Yahvé, y de ahí también las historias famosas de culto al becerro de oro. Con el tiempo, el valle de la Gehenna se convirtió en el vertedero de Jerusalén donde se incineraba la basura y también los cadáveres de animales o los de algunos criminales. El basurero y el fuego se asociaron simbólicamente con una especie de infierno a donde irían los desobedientes. Pero también conviene insistir en que los rabinos, a diferencia de los sacerdotes cristianos, solían poner la atención en esta vida y no en el más allá, en el más acá, ¿no? Según un relato sobre los reyes David y Salomón, cuando el rey David murió, su hijo Salomón hizo esta pregunta a los rabinos de la sinagoga. Uy, madre mía. A ver, no arreglo. Aquí. Bueno, hizo esta pregunta. Mi padre está muerto, tendido al sol, y los perros de la casa de mi padre están hambrientos. ¿Qué debo hacer? Los rabinos respondieron, primero da de comer a los perros y luego atiende a tu padre muerto. Los vivos siempre tienen prioridad sobre los muertos. El judaísmo moderno sigue concentrándose en la importancia de este mundo. Se cree también en un mundo venidero, pero no está tan desarrollado como en el cristianismo. No queda claro si ese más allá de los judíos será igual o no para todos, si llegará nada más morir o tras un juicio colectivo. Eso sí, por lo general se imagina al final de los tiempos como el momento en que incluirá la deseada reunión de la diáspora judía exiliada, la resurrección de los que ya murieron, la venida del auténtico Mesías judío, descendiente del rey David, y la restauración definitiva del Templo de Jerusalén, que se destruyó 2 veces, la segunda en el año 70 por el emperador romano Tito. Esto es una maqueta del segundo templo de Jerusalén, porque está destruido, claro, solo queda el muro de las lamentaciones. Y si esto llegara a tener lugar, se trataría del tercer templo en el fin de los tiempos, y para facilitar su construcción en Israel se han delineado planos detallados e incluso una gran menorá, el candelabro de las siete velas. Y bueno, podríamos hablar mucho más, pero pasamos página, vamos al Islam, que como sabemos tiene muchas cosas en común con el judaísmo y el cristianismo. Allí en el Islam también se creyó tradicionalmente en un más allá, o akirá, en la resurrección de los muertos y en un juicio final en el que Alá decidiría quiénes van al Jannah, paraíso, literalmente jardín, y al Jahannam, infierno, que es el equivalente islámico a Gehenna o basurero. Suena un poco parecido, de hecho. Al igual que en el judaísmo, nunca quedó del todo claro el estado de las almas entre la muerte y la resurrección. Muchos teólogos islamistas defienden que los muertos son inconscientes y están esperando al juicio final como dormidos. La creencia más generalizada, sin embargo, es que una vez que uno ha sido enterrado, 2 ángeles, llamados Munkar y Nakir, acuden a la tumba para cuestionar al difunto acerca de su fe. Y entonces estos ángeles le hacen 3 preguntas. 1, ¿quién es tu Dios? 2, ¿cuál es tu religión? Y 3, ¿cuál es tu profeta? ¿Quién es tu profeta? Si el difunto responde correctamente diciendo que su Dios es Alá, que su religión es el Islam y que su profeta es Mahoma, el tiempo de espera hasta la resurrección será agradable y es muy posible que acabe en el paraíso.
Si responde incorrectamente, será castigado, ya sea para purificarse y acabar entrando en el paraíso después o para ir directamente al infierno. Sin negar la importancia de los buenos o malos actos en el Islam, lo cierto es que lo de la fe resulta decisivo. De hecho, la mayoría de musulmanes desean que las últimas palabras que pronuncien antes de morir sean justamente la profesión de fe, o sea, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Hoy en día, sin embargo, los islamistas no se ponen de acuerdo sobre los motivos para acabar en el paraíso o en el infierno. Todavía son muchos los que creen que al final, aunque algunos necesiten purificación, todos los musulmanes se salvarán, no así el resto, cristianos, judíos, etcétera, paganos. Pero la mayoría de los pensadores musulmanes actuales prefieren no pronunciarse sobre la idea del más allá, considerándolo un misterio y mostrando vergüenza ante las imágenes tradicionales sobre el infierno y el cielo del Islam. Estas, que a todos nos resultan populares, son las de un paraíso, donde se podría beber vino a discreción, en compañía de bellísimas mujeres, las famosas huríes, vírgenes por toda la eternidad, de las cuales gozarían sin medida los varones musulmanes. En realidad, la idea primitiva del paraíso musulmán era la de un compendio de todos los placeres, un frondoso jardín idílico, recorrido por ríos y arroyos de aguas limpias, plagado de fuentes con flores aromáticas, así como con toda clase de árboles rebosantes de deliciosos frutos que se inclinaban hacia el suelo ellos solos para ser alcanzados sin dificultad. Vamos, una especie de oasis opuesto al paisaje desértico predominante en Arabia, que fue la cuna de la civilización musulmana. Esta idea no es un invento así cualquiera, sino que se basa en varios pasajes del Corán. En muchos de ellos, la vida paradisíaca se describe como una fiesta cortesana con conciertos y danzas, así como elegantes banquetes en los que se degustan vino y licores que no producen resaca, presentados en magníficos recipientes, como esos que veis ahí, copas, vasos y cráteras de vidrio, metales preciosos. Y los habitantes de ese paraíso pues estarán sentados en tronos o acostados en divanes, sobre cojines o tapices, y en el paraíso se estimularán todos los sentidos, todo esto según el Corán, y el aire tendrá olor al almizcle, alcanfor y jengibre. Y también en el mismo Corán es donde se insinúan otros placeres como el disfrute de las huríes. Pero bueno, una cosa es el Corán y otra cosa son las interpretaciones actuales. En cuanto al infierno musulmán, el Corán lo representa como un lago de fuego sobre el que pasa un puente tan fino como un cabello y tan afilado como una navaja. Esto es común a diferentes tradiciones. Todas las almas deben cruzarlo para entrar en el paraíso, con lo que son muchos los que se caen, claro, sin llegar a su destino. Pero, como decía antes, hoy en día la mayoría de teólogos musulmanes prefieren interpretar estos pasajes del Corán como simbólicos. Y, de hecho, el libro del que hemos visto estas ilustraciones tan maravillosas, que se llama El milagroso viaje de Mahoma y es del siglo XV, a pesar de su importancia, que se ha llegado incluso a comparar con la Divina Comedia de Dante, ha caído en el malditismo y está completamente prohibido, pues representa a personas sagradas, lo que es tabú en el Islam. Sabemos que eso lo representan vegetación, letras y así. Y entramos a hablar del cristianismo. A diferencia de lo que ocurrió en otras religiones, las geografías imaginarias del más allá, cristiano, infierno, paraíso, purgatorio, limbo, se definieron con mucha claridad. Al principio se trataba de imágenes poéticas, metáforas, formas de expresar sentimientos proyectados en los muertos y en la vida de ultratumba, pero gradualmente fueron interpretándose de forma cada vez más literal, como lugares reales y localizables. En cuanto al infierno, conviene recordar que en los Evangelios Jesucristo no lo menciona nunca directamente, ni siquiera durante la Pasión, donde solo habla de perdón para los verdugos y de la salvación del buen ladrón. Y tampoco en ningún lugar de la Biblia aparece el destino de Judas, el pecador por excelencia. Durante los primeros 5 siglos del cristianismo, los famosos padres de la Iglesia,
estos teólogos, filósofos muy influidos aún por el pensamiento griego, fueron elaborando algunas ideas sobre el destino de los malvados, pero no se ponían de acuerdo sobre si el infierno era temporal o eterno, sobre si el fuego del infierno era real o metafórico, sobre si el infierno era un lugar o más bien un estado de ánimo, por ejemplo, culpa o remordimiento. En cualquier caso, aún creían que desde el momento de la muerte hasta la resurrección, tras el juicio final, los difuntos no sentían nada. Hasta el siglo V hubo una gran libertad de opinión. Serán San Agustín primero y el Papa Gregorio Magno después quienes, apartándose de estas ideas filosóficas, empezaron a introducir los infiernos del folclore con toda su gama de demonios para elaborar una síntesis que acabó siendo la doctrina oficial de la Iglesia. Así que poco a poco lo que eran símbolos fueron convirtiéndose en supuestas realidades. Los teólogos aseguraban que el infierno es un lugar físico que está en las entrañas de la tierra. La palabra infierno viene del latín inferus, lugar inferior, subterráneo, que empieza nada más morir y dura toda la eternidad, que las llamas del fuego y las torturas son materiales, etc. La pastoral del miedo se fue endureciendo y para aterrorizar a los escépticos o descreídos, a partir de finales del siglo XII y sobre todo del XIII, aumentaron las historias sobre viajeros que habían estado en el infierno, con billete de vuelta, eso sí, y también los relatos de fantasmas, espíritus de supuestos condenados que se aparecían a los vivos para contarles sus penas y los castigos atroces que estaban padeciendo en el infierno y así meterles miedo, claro. Y fue en esa época, como decía, a finales del XII, siglo XIII, coincidiendo con el desarrollo de la burguesía y con ella del comercio y la contabilidad, cuando se inventó el purgatorio como un lugar nuevo en el más allá. En realidad, la idea de purgarse o limpiarse las manchas de los pecados ya existía desde hacía muchos siglos. Según Gregorio Magno, el fuego purgador eliminaba los pecados leves o veniales, o sea, dignos de venia o perdón. Pero la idea del purgatorio no ya como verbo purgar, sino como un sustantivo independiente, como un lugar concreto, no se produjo hasta mucho después. El purgatorio terminó concibiéndose como un espacio donde las almas eran sometidas a un complejo procedimiento judicial. A mayor número y gravedad de los pecados cometidos por un individuo, más intensos eran los tormentos y más tiempo tenía que pasar penando. Estas mediciones coincidieron con la expansión de los sistemas de cálculo que fueron proyectados en el más allá. Al final, el tiempo que las almas debían penar en el purgatorio resultaba de una cuenta matemática, en la que había unos factores que sumaban, los pecados, ¿no?, y otros que restaban, los sufragios o ayudas ofrecidos por los vivos. ¿Qué ayudas podían ofrecer los vivos a los muertos? Pues limosnas, oraciones, misas de aniversario, misas, el mismo funeral, ¿no? Así como el tiempo de las indulgencias, esto sería algo que restaba, concedido por la Iglesia, indulgencias que son perdones de cierto número de días en el purgatorio. Durante la Edad Media, a pesar de que el purgatorio era un lugar de penitencia, todavía se miraba con optimismo. Se creía que los muertos destinados al purgatorio eran afortunados, pues entendía que luego pasaban al cielo. Esa visión decididamente positiva del purgatorio como un lugar de expiación donde los espíritus se ponían a prueba, pero donde aún así predominaba un sentimiento de felicidad basado en la certidumbre del paraíso, fue la que transmitió Dante en su Divina Comedia. Quizá no esté de más recordar el título original del libro, que no era Divina Comedia, sino solo comedia. El adjetivo divino fue una invención de Boccaccio que no se añadió en las ediciones posteriores hasta después de 1500. Entonces, volviendo al título original, comedia, pues sería comedia, ¿no?, porque tiene un final feliz, ¿no?, en contraste con el de la tragedia, que el final feliz sería pues, el cielo.
Pese a lo que pueda parecer, en principio, el purgatorio de la comedia es un lugar alegre. Supone una prueba muy difícil y dura, una montaña alegórica que cuesta mucho subir, pero lo esencial es el estado de ánimo de las almas que llegan hasta allí convencidas de su eterna salvación. Y cito del libro, ¿no? Contentos parecían y no vi ningún signo de tristeza. El optimismo del purgatorio se refleja claramente en el hecho de situarse, a diferencia del infierno, no bajo tierra, sino en una montaña que apunta al cielo. De hecho, se trata de una montaña simbólica que representa el bien que se opone al mal, pues el material del que está constituida procede justamente del que se desalojó al formarse el embudo del infierno, cuando Lucifer fue arrojado del cielo. Bueno, es que todo esto sería para dar un curso que duraría años. Estoy haciendo un resumen como puedo, ¿no? Otro rasgo destacable de esta montaña del purgatorio es que, aunque desde lejos parece gigantesca y completamente imposible de coronar, a medida que uno va acercándose, no solo disminuye su tamaño, sino que el ascenso se convierte más y más ligero hasta el punto de resultar casi inapreciable. En plan magia, ¿no? Es magia, religión. Y al ir alcanzando la cumbre, una vez que el alma se ha aligerado, al liberarse de sus apegos terrenales, la fatiga inicial desaparece y el peregrino experimenta una sensación de levedad indescriptible. Ahora bien, una cosa es el purgatorio descrito por un gran poeta como Dante y otra el negocio en el que acabó convirtiéndose por parte de la Iglesia. Los ingresos que el clero recibía por las limosnas, oraciones y misas para sacar a las almas del purgatorio o abreviar su estancia, así como por las indulgencias, eran cada vez mayores a finales de la Edad Media. Ello ocasionó algunas quejas, pero a raíz de la indulgencia plenaria, es decir, del perdón de todos los pecados cometidos hasta entonces, que concedió el Papa León X en 1515 a quienes contribuyeran económicamente en la construcción de la Basílica de San Pedro, el escándalo se hizo aún mayor. Y 2 años después, en 1517, Lutero protestó en contra de las indulgencias. De ahí el comienzo de la llamada Reforma Protestante, que, entre otras cosas, iba a negar, claro, la existencia del purgatorio. La reacción de los católicos ante esa negación del purgatorio y ante los protestantes en general durante la llamada Contrarreforma, fue reafirmar sus creencias, lo que supuso un endurecimiento del purgatorio que en principio había supuesto un alivio con la posibilidad de que los muertos pudieran purificar los pecados en el otro mundo y de que además los vivos pudieran ayudarles. O sea, esto era una idea como bonita, ¿no? A partir del siglo XVI, los defensores católicos del purgatorio, en su empeño por materializar la existencia de un lugar inmaterial, terminaron convirtiéndolo en una auténtica sucursal del infierno, plagada de demonios encargados de administrar todo tipo de torturas temibles. Por ejemplo, si uno ve esta imagen, dice, esto es el infierno, ¿no? Pues no, es el purgatorio. Numerosos tratados insistían en que el fuego era real, el del purgatorio, que los gritos de sus moradores eran desgarradores, que el tiempo en el que algunas almas estaban en el purgatorio era inimaginable e incluso se puso en duda que muchos pudieran salir de ahí. Tales horrores acabaron con la esperanza que en principio había supuesto el purgatorio. En realidad había empezado como un gran invento, pues planteaba la idea de la solidaridad existente entre los vivos y los muertos. Ahí se ve en esa especie de caja para limosna para las benditas almas del purgatorio que encontramos todavía en muchas iglesias hoy en día, que hay un alma que está bañada en llamas, si os fijáis bien. Bueno, pues como decía, era una idea bonita, ¿no? Esta de que los vivos pudieran acortar el tiempo del purgatorio de los muertos, ¿no? Y también la de que los muertos, una vez llegados al paraíso, pudieran interceder a su vez ante Dios por los que les habían prestado ayuda, esta ayuda mutua, ¿no? La idea de que ayudar a los muertos era ayudarse a uno mismo suponía una batalla contra el olvido. O sea, que en realidad el aspecto más positivo del purgatorio era el fomento de una memoria consciente y activa expresada a través de determinados ritos y esa creencia, ¿no?, en la posibilidad de seguir en contacto con los muertos y de poder allanarles su camino al cielo.
Bueno, me gustaría leer lo que pone aquí. Si os fijáis, aunque está en unas letras así como antiguas, dicen: la gloria estamos, por los vivos rogamos, de las penas somos aliviadas, de los vivos ayudadas. A la gloria vamos, ayudadas de los vivos. En camino de salvación estamos, por Dios, ayudadnos, ¿no? Pues es una de esas imágenes del purgatorio. Están ahí abajo las pobres almas, incluido un obispo y bueno, una monja, etc. Pues eso, que todo eso en un principio había representado un importante recurso psicológico para superar la conmoción y el vacío dejado por los difuntos, pero el mercadeo a que dio lugar, la negación por los protestantes de tales abusos y las exageraciones aún mayores como consecuencia de los católicos, terminaron por corromper su pureza original. Y ya dejamos el purgatorio y vamos a hablar un poquito de otro lugar o estado del más allá cristiano, que era el limbo. Y digo era porque en 2007 la Iglesia Católica lo eliminó. Allí estarían los justos que murieron antes de la resurrección de Jesús, limbo de los patriarcas. Y según, bueno, claro, los pobres pues no pudieron tener la oportunidad de ser cristianos, ¿no? Y según algunas interpretaciones, bueno, también los justos que no tuvieron la oportunidad de conocer la doctrina cristiana por otros motivos, como los indios americanos antes de la conquista, por ejemplo, pero sobre esto hay muchísimas discusiones. No puedo entrar por falta de tiempo. También estarían los bebés que morían antes de ser bautizados, el limbo de los niños. La idea del limbo apareció ya en los primeros signos del cristianismo y en los evangelios apócrifos, bueno, qué interesantes, se narra que Cristo descendió al limbo durante los 3 días que pasaron entre su muerte y su resurrección. En eso nadie pensamos en Semana Santa, para liberar las almas de todos los que habían muerto antes de su nacimiento. Tengo muchas imágenes que no me da tiempo a comentar, ni siquiera a pasar despacio. Por ejemplo, voy a mostrarte 3 del descenso de Cristo al limbo, ¿no? Esta en Valladolid, esta sí que me gusta comentarla. Aunque está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, procedía de un retablo de Daroca. Y esta también, se nota que soy de Zaragoza, procedía del Monasterio de Santo Sepulcro de Zaragoza, hoy en el Museo Provincial, que volveremos a verla cuando lo reabran. Bueno, entonces, con el tiempo, el limbo se convirtió en una idea muy popular. Hasta mediados del siglo XX fue bastante popular, aunque nunca fuera dogma, a diferencia del purgatorio. Dante también incluyó en su obra este misterioso lugar. Tal y como indica su nombre, pues limbo significa borde u orilla, al borde de un precipicio. Dante lo ubicó al comienzo de la fosa infernal, ahí se ve arriba, donde aún llegaría la luz. El poeta lo describía como un espacio tranquilo en que el aire no temblaba a causa de gritos o suspiros, y los limbícolas se sentirían allí como en suspenso, o sea, interrumpidos, parados, a la espera de sentencia. De ahí la expresión famosa estar en el limbo, ¿no? Que significa estar desconectado de la realidad, en un estado de incertidumbre o indecisión, distraído o como atontado. Tanto el purgatorio como el limbo se confundieron en ocasiones con el infierno. Ya hemos visto el purgatorio antes, ¿no? Que parecía un infierno, pero tenían funciones diferentes. Lo que es indiscutible es que a medida que el cristianismo se fue haciendo más fuerte, las representaciones infernales fueron aumentando. A partir del siglo XIV y sobre todo de finales del siglo XV, el diablo en particular y los diablos en general se convirtieron en una obsesión en toda Europa. He seleccionado algunas imágenes del infierno que también voy a tener que pasarlas rápido, pero quería mostrarlas, como esta de Padua, esta de Bolonia, esta de Florencia, esta que está en el Metropolitan Museum of Art, pero bueno, es impresionante, esta que está en Polonia, esta famosa que conoceréis bien porque es el panel derecho del Jardín de las Delicias, o esta que también está en el Museo del Prado.
esa obsesión por el infierno, bueno, he puesto 7 imágenes, podríamos poner aquí muchísimas más, se desarrolló especialmente en España, hasta el punto de convertirse en un motivo de meditación de los famosos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, en los que había que imaginarse los horrores del infierno y tratar de experimentarlos con los 5 sentidos. La pastoral del miedo llegó a su cumbre en el siglo XVII, en Europa, pero en los países católicos, ¿no? España, Italia, en España muchísimo. No solo por la insistencia en las torturas infernales, sino porque muchos teólogos aseguraban que la mayoría de los seres humanos se condenaban y que los elegidos eran un número muy pequeño en comparación con el resto. Los protestantes, aunque negaron el purgatorio, siguieron fomentando, al igual que los católicos, el infierno. Y Calvino fue aún más lejos con su desesperante teoría de la doble predestinación, según la cual Dios no solo era capaz de ver a la vez el pasado, el presente y el futuro, como parte de su omnisciencia, sino que habría decidido ya el destino de cada uno antes de nacer. Como es fácil imaginar, este terrorismo psicológico provocó muchas reacciones en contra ya en la Edad Media y a lo largo de los siglos XVI y XVII, pero entonces todavía se trataba de una minoría de individuos considerados herejes. Sin embargo, desde finales del siglo XVIII, la moral del miedo fue cada vez más cuestionada por los racionalistas, algunos ateos, filósofos deístas y también por muchos cristianos que creían que Dios, en su amor infinito, terminaría perdonando a todos los pecadores. Los ataques contra el infierno fueron en aumento en los siglos XIX y XX, lo que a su vez provocó reacciones por parte de ciertos sectores de la Iglesia a favor de la predicación de un infierno aterrador. Aunque el clima generalizado había cambiado y el diablo ya no se veía como un ser tan temible, sino más bien burlesco. Y esto me encanta, que son un conjunto de 72 diapositivas estereotópicas, diablerie, en las que, he elegido simplemente esta para ver cómo ya existía este ambiente, ¿no? de burla del infierno, más en París que en Zaragoza, desde luego. No fue, aún así, hasta el Concilio Vaticano II, o sea, hasta 1965, cuando las actitudes hacia el infierno empezaron a transformarse oficialmente. Sin que nunca se haya llegado a su existencia, poco a poco los representantes de la Iglesia fueron mencionándolo menos y entendiéndolo no tanto como un lugar, sino como un estado del alma o estado de ánimo. La última anécdota en relación con la creencia en el infierno es una entrevista al Papa Francisco por el periodista Eugenio Scalfari, publicada en el diario italiano La Repubblica. En ella, el Papa negaba que existiera el infierno y añadía que las almas que se arrepienten acaban contemplando a Dios y las que no son castigadas, sino que desaparecen. Ese mismo día, Jueves Santo de 2018, el Vaticano emitió un comunicado para desmentir la declaración del Papa, diciendo que esas no habían sido sus palabras exactas, pues a día de hoy el infierno sigue siendo un dogma de la Iglesia. Sin embargo, según las encuestas realizadas en Europa en general y en España en particular, cada vez son menos quienes confían en la supervivencia del alma tras la muerte, menos de la mitad, y entre ellos la mayoría creen en el cielo, pero muy pocos en el infierno. Nos falta todavía hablar del paraíso cristiano. Es muy difícil. A diferencia del infierno, el cielo, entendido como un estado de bienestar permanente, resulta casi imposible de imaginar para los humanos. La capacidad humana para sufrir nos aleja de la perfecta alegría que a lo sumo concebimos como un momento fugaz, tanto más breve cuanto más intenso. La idea del cielo nos obliga a indagar sobre la auténtica naturaleza de la felicidad. Durante muchos siglos, en la Europa cristiana, esta investigación supuso hacer teología, o lo que es lo mismo, hablar de Dios. Los pensadores que lucubraron acerca de la felicidad celestial se enfrentaron al reto de describir un estado completamente desconocido. Y ello dio lugar a una enorme cantidad de interpretaciones y sobre todo a una variada gama de analogías y comparaciones que trataban de acercar la mente a un concepto inaprensible,
por excelencia. El cielo se representó como un espacio natural abierto, como un jardín, una ciudad, una isla, una esfera astral, pura luz, pero también como visión intelectual, lugar de encuentro, amor en alto grado, quietud, contemplación, etc. Y asimismo dio lugar a muchos debates acerca de cuestiones tan retorcidillas como los medios de acceso, puente, escala, vuelo místico, renuncia ascética, el número de sus habitantes, qué proporción, ¿no?, de los vivientes estarían en el cielo, la corporeidad de estos, sus posibles actividades, qué se haría en el cielo, cantar, rezar, aprender, trabajar, interceder por los vivos, hacer el amor, pasear, jugar, el tipo de relaciones que mantendrían los bienaventurados entre ellos, el grado de intimidad de haberla, su capacidad para sentir compasión de los condenados y un largo etcétera. Sobre esto también podríamos hablar mucho, pero sigo. A diferencia de lo que ocurre con el infierno y el purgatorio, no son muchos los tratados dedicados exclusivamente al cielo. Bueno, yo estudié en un momento dado, pero son muy poquitos. Las ideas que tenemos sobre él proceden en su mayoría de fuentes literarias, de relatos acerca de visiones y viajes imaginarios o de obras dedicadas al más allá en su conjunto. A lo largo de la historia, el cielo ha sido interpretado como un lugar geográfico, pero también como una dimensión diferente, una existencia aparte, una forma de ser, una actitud personal, una disposición emocional. Una disposición emocional y, en ese sentido, un poquito más comprensible y alcanzable. Para Tomás de Aquino, la felicidad de los bienaventurados descansa únicamente en la visión beatífica, esto es, en su relación con Dios y no con otros seres humanos. Aquino se mostraba reacio a reconocer ningún tipo de dicha auténtica basada en la sociabilidad, ni siquiera en la amistad o el amor. Según él, ninguna criatura podría contribuir a la felicidad de un ser humano completamente ensimismado en Dios. Frente a esta postura, ya en el mismo siglo XIII se levantó la voz del franciscano San Buenaventura, para quien el afecto entre los habitantes del paraíso era un componente esencial de su felicidad, si bien se trataría de un sentimiento de amor colectivo y no exclusivo hacia ninguna persona en particular. Durante el Renacimiento, la idea de disfrutar del afecto y el amor en el más allá se desarrolló y humanizó hasta el punto de que uno de los motivos más representados tanto en la literatura como en las artes plásticas fue el del cielo como un lugar de reencuentro con los seres queridos. ¿Hasta qué punto participaría el cuerpo de las emociones celestiales? Pues uno de los aspectos más definitorios del cristianismo radica precisamente en la defensa de la corporeidad. Frente a otras filosofías o religiones, como el hinduismo o budismo, que ahora también veremos un poquito, que imaginan el tránsito al otro mundo como una descorporeización o desmaterialización progresiva, para los cristianos el ser humano se compone esencialmente de cuerpo y alma y, por tanto, era muy importante la idea de la resurrección de ambos al final de los tiempos, y esto sería considerado un requisito para la felicidad completa que gozarían los santos en el paraíso. El cuerpo ideal de los resucitados, sobre esto también se escribió mucho, muy divertido, terminó expresándose en 4 cualidades que lo harían disfrutable al máximo ese cuerpo, ¿no? Claridad, impasibilidad, sutileza y agilidad. Bueno, y esto pues es muy interesante, pero vamos pasando. Sin duda, la descripción más detallada y emocionante del paraíso cristiano es la que hizo Dante en su Comedia. Es frecuente afirmar que esta tercera parte, la del paraíso, es la más aburrida del libro y que lo verdaderamente interesante es el infierno, pero no estoy de acuerdo. Eso sí, resulta la más difícil de entender. Dante hace algo realmente interesante y novedoso, una síntesis entre ciencia y teología. En el paraíso se reúnen las ideas astrológicas de la época sobre el cosmos con el imaginario cristiano del cielo. Hoy, que está tan de moda la astrología, entre los jóvenes sobre todo, habría que insistir en que en la comedia hay más de 100 pasajes relacionados con la astrología.
y que cada uno de los cánticos termina con la palabra estrellas. En el libro, una vez que Dante supera la montaña del Purgatorio y encuentra el jardín terrenal del Edén, que está en la cúspide de la montaña, empieza a ascender al paraíso y es entonces cuando su guía deja de ser Virgilio, que representa la razón, y aparece Beatriz, que representa el amor y al mismo tiempo la teología. Bueno, que esto ya es. El paraíso se compone de un universo natural y de otro sobrenatural. La parte material son 9 esferas o cielos que rodean la Tierra según la visión geocéntrica de la época. Los 7 primeros cielos se corresponden con los 7 planetas, ahí lo podéis ver, que dan nombre a nuestros 7 días de la semana, aunque en otro orden, ¿no? No es Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, como ahora los días de la semana, sino en otro orden. Cada cielo se asocia a las características atribuidas al planeta que lo rige allí, y allí Dante se encuentra a personas con caracteres que las reflejan. Por ejemplo, se encuentra en la Luna con los inconstantes, en Mercurio con los que hicieron el bien por la ambición de ganar fama, en Venus con los amantes, en el Sol con los sabios, etc. El 8º cielo, ya después de estos 7 de los planetas, sería el de las estrellas fijas, donde estarían los santos, y el 9º, el llamado primer móvil o motor, que sería la mayor esfera del universo físico, claro, la que rodea a todas las demás, y que Dios movería directamente, como si fuera una peonza, haciendo que por reacción se trasladaran a su vez todas las otras esferas que contiene. Y allí, en esa 9ª esfera, sería donde habitan los 9 coros de ángeles. Ahí tenemos a Dante y Beatriz ya llegando a ese 9º cielo, ya encontrándose en el límite intangible entre lo natural y lo sobrenatural. Y a partir de ese momento, Dante se elevará hasta una región que está más allá de la existencia física, el empíreo, la morada de Dios. ¿Cómo representar semejante cosa? Como luz, claridad, como una especie de rosa mística enorme que simboliza el amor y en la que cada pétalo, entre comillas, es el alma de un bienaventurado. O sea que en este caso esto no serían ángeles, ¿no?, sino almas en el cielo. Y lo curioso es que todos los que ha ido encontrando antes Dante, al leer la Divina Comedia, ¿no?, y leer los libros primeros del paraíso, todos los que Dante ha ido encontrando antes en los primeros 7 cielos están también ahí. Pues en el cielo no hay jerarquías de bondad, a diferencia de las jerarquías de maldad del infierno, porque el infierno sí que cuanto más abajo, peores son los que ahí están. Los traidores, por ejemplo, están al fondo. Pues aquí en el cielo va encontrando a gente, pero están arriba, abajo, pero en realidad están todos en el mismo lugar. A partir de ahí cambia de guía y San Bernardo, como místico contemplativo, sustituye a Beatriz para lo poco que le queda por recorrer. Y finalmente Dante entra en contacto con Dios, que aparece como 3 círculos idénticos que representan al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que inexplicablemente ocupan el mismo espacio. Y la obra termina con Dante tratando de entender cómo los 3 círculos logran encajar lo divino y lo humano, y tras sentir un rayo de comprensión que no puede explicar, pues entra en total armonía con el amor divino, etcétera, etcétera, y acaba no sé qué de las estrellas. Bueno, esto es para animar a leer la Divina Comedia. Y aunque podríamos seguir hablando mucho sobre Occidente, vamos a dar ahora un gran salto a Oriente. Las visiones del más allá en ambos mundos reflejan formas de entender la vida prácticamente opuestas. Volviendo al tema de la conciencia, de lo que hablábamos al principio, en las culturas orientales la idea de inmortalidad, de elevación espiritual o de felicidad supone la pérdida de la individualidad, del yo o ego, de la idea de persona, del concepto de identidad al que damos tanta importancia en Occidente. Tras la muerte no se aspira tanto a alcanzar un lugar o estado de bienestar como premio a las buenas acciones, sino a una liberación por la progresiva desindividualización y comunión con el resto de los vivientes. En vez de en la resurrección del propio cuerpo,
se cree en la reencarnación en otros cuerpos, aunque el objetivo final sea la fusión con el universo ya sin cuerpo alguno. La idea fundamental es que todos los seres vivos estamos interconectados o imbricados, como unidos por un hilo o cordel que nos entrelaza formando un gran tejido o red, que en sánscrito se dice tantra, este tejido. El no ser conscientes de esto o actuar en contra de esta realidad última conduce a un estado de insatisfacción basado en la ignorancia que produce comportamientos repetidos una y otra vez. O sea, el no darnos cuenta de que todos formamos parte, visto desde aquí, parece un tejido, parecéis parte de un tejido. Qué curioso. Bueno, pues el no darnos cuenta de eso, ¿no?, conduciría a esa insatisfacción, ¿no?, a ese estado de dolor. Y esa tendencia a repetir una y otra vez lo mismo, caer en los mismos errores, ¿no?, se expresaría en una rueda simbólica llamada samsara. En vida, samsara significa la reproducción incansable de ciertas emociones y comportamientos. Nuestra mente se encadena a todo tipo de prejuicios y dependencias que nos hacen volver siempre a los mismos tipos de conducta, sentir el mismo tipo de emociones y tener parecidos pensamientos. Todo ello nos impide avanzar, se dice en el hinduismo, ¿no?, y en el budismo. Y tras la muerte, samsara supone volver a vivir en un ciclo interminable de reencarnaciones. En ambos casos equivale a una especie de vagabundeo sin sentido. En ambos casos me refiero en la interpretación psicológica o en la interpretación del más allá, a un nacer y renacer en situaciones mejores o peores, en cuerpos inferiores o superiores, dependiendo del karma, el famoso karma, ¿no?, o sea, las consecuencias de los actos. Según el hinduismo clásico, el alma individual debe experimentar un nacimiento tras otro para poder evolucionar simbólicamente desde su materialización en un mineral, vegetal o animal hasta encarnarse finalmente en un cuerpo humano. Este se considera un estado mucho más aventajado, ¿no?, el ser humano, porque permite la conciencia de uno mismo y de la unidad absoluta de lo creado. Con lo cual, pues los humanos tendríamos la oportunidad de que el alma individual se identifique con el alma colectiva, el Atman con el Brahman. Pero mientras eso tan difícil ocurre después de muchos ciclos de repeticiones de conductas individualistas y a través de distintas generaciones, samsara o reencarnaciones, se cree que la mayoría de los muertos, y aquí vamos a la parte más folclórica, ¿no?, pasan ciertos periodos más o menos largos en distintos infiernos, narakas y paraísos, swarga, lokas. No puedo hablar en detalle de esto, es también muy interesante, pero bueno, en ellos recogerían los frutos de las acciones realizadas en esta vida, ¿no?, los frutos de las acciones, el karma, ya sean malos o buenos. Y en correspondencia con las innumerables formas de mal imaginables, los infiernos descritos en los textos hindúes clásicos son numerosos y muy variados, bueno, entre 21 y 8.400.000, dependiendo de las versiones. Y esto me hubiera gustado poder comentarlo más despacio, pero no me va a dar tiempo, porque es una ilustración sobre un infierno hindú en el que se ve cómo lo que hace uno, pues luego lo sufre en el infierno, ¿no? Quizá podéis ver algún ejemplo. Y además se ve que tienen en gran consideración a los animales. Bueno, asimismo, los paraísos del hinduismo son múltiples, pues se cree que existen tantos como formas de lo divino. Sin embargo, la diferencia esencial entre los paraísos hindúes y el paraíso cristiano no es tanto su número, ¿no?, porque en el paraíso cristiano habría uno y para ellos habría muchos, sino el hecho de que para los hindúes estos paraísos no se tienen en alta estima, pues se consideran simples descansos en la larga ruta hacia la liberación o la felicidad completa, que sería moksha o nirvana, que en realidad significa extinción o desaparición del individuo, ¿no?, hacia lo universal. Uno de esos paraísos o descansos del hinduismo sería la luna. Allí ascienden quienes se han comportado correctamente en vida, obrando bien, sí, pero esperando recompensa. Su karma, es decir, el resultado de sus buenas acciones, les duraría un tiempo,
pero llegaría un momento, como a mí el agua, ¿no?, que se agota. Y entonces tienen que volver a la tierra y renacer. Solo quienes obran con generosidad y desprendimiento totales, al margen de cualquier cálculo, encuentran la felicidad eterna o inmortalidad representada por el sol. Hace unos años escribí un libro en el que explico todo esto, que esta tarde no nos da tiempo a detallar. La mitología del hinduismo es de una riqueza, una belleza y una complejidad inigualables, y podríamos extendernos durante meses sobre sus infinitos símbolos y alegorías. Y me paso al budismo, que heredó del hinduismo la mayoría de sus ideas y creencias, incluidas las visiones del más allá, con los múltiples infiernos y paraísos. A partir del siglo V a.C., el budismo supuso una ordenación o sistematización de la pluralidad del hinduismo, una explicación más racional y clara del hinduismo, ¿no? De hecho, actualmente muchas escuelas budistas interpretan todos esos infiernos y paraísos de forma psicológica, no como algo externo que sucede tras la muerte, sino como estados de la mente aquí y ahora. Bueno, cosa que ya insinuó mi querido John Milton en El paraíso perdido en el siglo XVII, pero que ahora no me voy a enrollar con eso. No obstante, dentro del budismo hay muchas escuelas. Aquí podemos ver un mapa muy interesante sobre las distintas escuelas del budismo. Y no podemos terminar sin mencionar las creencias sobre el más allá de los budistas tibetanos. Esta forma de budismo, que se desarrolló en los Himalayas durante siglos, tiene unos 20 millones de seguidores y es quizá la rama más conocida ahora en Occidente. Cuando la China comunista se anexionó el Tíbet en 1950, comenzó la diáspora tibetana, ¿no? Otra diáspora, la judía, la tibetana, hay tantas. En 1959, el Dalai Lama, número 14, que es el actual, que aquí lo vemos con 23 años, y un gran número de monjes huyeron a la India y otros países vecinos. Y entre 1966 y 1976, la llamada Revolución Cultural China vio la religión como una enemiga del comunismo y bueno, estas imágenes son tremendas, ¿no? Esto es un lama, o sea, un gurú, ¿no?, del budismo, con la cara pintada, con un pequeño templo en las manos y las palabras así en el sombrero ese difamatorio de papel, las palabras demonio de vaca y espíritu de serpiente, que les ponían a todos los enemigos de la China comunista, no solo budistas, y otra imagen de esa época. Entonces decía que la República China vio la religión como una enemiga del comunismo y la mayoría de templos y monasterios que quedaban en el Tíbet fueron destruidos. Hay pocas imágenes de esto, pero bueno, al menos esta. A partir de entonces, muchos monasterios tibetanos se establecieron en Europa y América del Norte, y es cierto que desde los años 80, con las políticas de liberación en China, la religión comenzó a recuperarse y algunos templos y monasterios fueron reconstruidos. Pero aún así, hoy en día, el gobierno chino mantiene un control estricto sobre el budismo tibetano y el número de templos y comunidades no deja de crecer aquí en Occidente. Un buen ejemplo, ya que estamos en Aragón, es el monasterio tibetano de Panillo, fundado en 1984 en el Prepirineo Oscense, a 10 kilómetros de Graus, que está abierto a visitantes, ya muchos habréis estado, y también a quienes quieran meditar o hacer retiros o incluso yoga. En cuanto a las creencias sobre el más allá de los budistas tibetanos, que ya nos hemos olvidado un poco de qué estamos hablando, un concepto muy interesante es el de bardo. Esta palabra tibetana significa estado intermedio, estado de transición o periodo de cambio, y en principio se utilizó para referirse al espacio de tiempo que hay entre dos reencarnaciones. Según el famoso libro tibetano de los muertos, supuestamente escrito en el siglo VIII, pero en realidad se descubrió en una cueva en el siglo XIV, o sea, por lo menos es tan antiguo como el siglo XIV, y puede que bastante más. Pues según este libro,
Durante los 49 días después de la muerte física, los seres humanos, una vez desprovistos de los sentidos, presiones externas, rutinas, pasiones, etc., experimentan la realidad con más claridad que nunca. Por eso, ese periodo, esos 49 días, el bardo, supondría la oportunidad de autoconocimiento, de reconocer la verdad sobre uno mismo y liberarse, ¿no?, de la rueda de reencarnaciones. En la cultura occidental, el término bardo también se entiende como una interrupción temporal de la vida cotidiana o como la observación de los pensamientos que se produce durante la meditación, o como ciertos momentos entre el sueño y la vigilia en los que la consciencia se aviva. Y hay quienes afinan todavía más y creen que el bardo puede ser aplicado a cualquier momento de la existencia, por ejemplo, al presente, aquí ahora, ¿no? A este instante, que supone una transición continua, suspendida entre el pasado y el futuro. Y ya vamos terminando. Como decía al principio, el tema de esta charla es prácticamente inagotable. La imaginación creativa del ser humano no tiene límites y son variadísimas las versiones sobre futuras vidas en diferentes culturas y momentos históricos. Las ideas sobre el sufrimiento o la felicidad eternos después de la muerte representarían una visión especialmente consciente de las consecuencias infinitas que cada pequeño acto, cada elección vital supone. Los infiernos o paraísos de las religiones, entendidos como formas poéticas del famoso efecto mariposa de la meteorología, vendrían a expresar que las relaciones causa-efecto son interminables y se manifiestan a nivel cósmico. Según un antiguo proverbio chino, el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Más que adoptar una actitud de incredulidad o burla ante las fantásticas imágenes del más allá, resulta interesante verlas como espejos que reflejan distintas formas de conciencia. Nuestra visión del cielo y el infierno es, al final, un reflejo de cómo nos juzgamos a nosotros mismos. Muchas gracias. Pues creo que podéis hacer preguntas. O comentarios, mejor que preguntas. Cualquier comentario es bienvenido, cualquier pregunta sobre alguna imagen que os ha dejado con intriga y para la que no hemos podido tener tiempo de comentar. Es que estoy acatarrada y tengo una sequedad. Me parece que había una persona por ahí que quería hablar, ¿no? Ah. Pues, si no hay preguntas. Hola, buenas tardes. Mira, yo le quería preguntar, cuando se ha hablado de las corrientes budistas que están por toda Asia, de las corrientes budistas que se extienden por toda Asia, desde la India hasta más arriba, hasta el norte, ¿no? Yo le quería preguntar por qué la corriente tibetana es la que ha tomado protagonismo dentro de todas las que existen y por qué es la que tiene renombre internacional. ¿Por qué motivo? Ajá, pues como he comentado, porque se tuvieron que ir de Tíbet. Ya, pero claro, la pregunta también viene al hilo de que hay un poco de guerra, de confrontamiento entre los estados. ¿Perdón, de guerra? ¿Qué? De confrontamiento, un poco de confrontamiento. Ajá. Confrontación entre los estados que sostienen los templos budistas que ha comentado de Estados Unidos y tal, con el régimen que existe en China. Entonces, claro, me llama la atención el que solamente sea la prominente, la tibetana, ¿no? Yo no sé qué decir a esto, lo siento, igual alguien aquí presente puede explicar. Claro, tenía la duda, quería un poco exponerla. Gracias. Gracias.
Hola, buenas. Gracias por la presentación, me ha encantado. Me estaba planteando el tema de la cábala, que no se ha mencionado. ¿De la cábala? Dentro del judaísmo es como una corriente un poco diferente, ¿no? Sí. Y el tema del árbol de la vida, por ejemplo, que mencionan los cabalistas, del árbol de la vida. El árbol de la vida, sí. Si se podría comparar con alguna de estas imágenes que hemos visto. Sí. Y si podrías comentar algo sobre la cábala. Sí. Gracias. Precisamente de eso hablo en el libro que he mencionado antes, porque en ese libro hay una parte dedicada al cuerpo y como hay ese simbolismo de los famosos chakras, que son también, serían puntos de energía a lo largo del cuerpo, aunque sean simbólicos, pues hay una comparación del árbol de la vida de la cábala con los niveles más superiores e inferiores con los chakras. Y sí, es que sería para desarrollar cada religión muchísimo, y la cábala es una parte interesantísima, la parte más mística, esotérica, como por ejemplo de los musulmanes se podría hablar de los sufíes, que tampoco he mencionado, pero quería hacer una panorámica, ¿no? Así para el tiempo que teníamos. Pero muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, solo nos resta agradecerte la conferencia, muy interesante. Gracias, María. Y damos por finalizado el ciclo. Gracias a todos los asistentes y les esperamos el año que viene de nuevo en el ciclo de conferencias de marzo aquí en el Centro Joaquín Rocal. Gracias a todos.